Hay un ministro del gobierno de Petro muy pintoresco, muy particular, Guillermo Jaramillo, que es un político profesional de muchos años. De vez en cuando tiene arrebatos de sinceridad, lo cual es muy extraño. Veamos dos confesiones que ha hecho durante las últimas horas. Los presupuestos máximos se están pagando, están pagos todos hasta junio, y hay resoluciones de julio, agosto y septiembre en el ADRES, y el ADRES está en espera de que el Ministerio de Hacienda tenga recursos para girarlos. Acá Jaramillo, en esta primera confesión, lo que nos está diciendo o lo que está reconociendo es que efectivamente estamos en medio de la crisis explícita, la crisis financiera de la salud. Dice Jaramillo que los presupuestos máximos, que es con lo que se pagan aquellos servicios, medicamentos que no están cubiertos por el plan básico en salud, pensemos por ejemplo en enfermedades raras, pensemos en pañales, dice que básicamente no hay plata para esos presupuestos máximos que se pagaron hasta junio, pero en julio, agosto y en septiembre, porque esto se paga por anticipado, el gobierno todavía no le ha girado a las EPS este dinero. Esto es gravísimo porque Jaramillo dice que no han ocurrido esos giros básicamente por la estrechez fiscal del gobierno, del Estado colombiano, pues que el año pasado presentó un presupuesto inflado al Ministerio de Hacienda y este año no hay ni para lo más esencial, que es garantizar la salud, por ejemplo, de los pacientes de enfermedades raras que acuden mucho a estos presupuestos máximos. De eso se trata la crisis explícita, de desfinanciar el sistema de salud por neoliberal, por fascista, bueno, por todas esas cosas que dicen desde el petrismo. Pero vengan un momentico, antes de continuar con este video quiero contarles dos noticias que me tienen muy contento. La primera es que la próxima semana en el Congreso de FENALCO, el Congreso de los Comerciantes de Colombia, va a estar nuestra vocera Jerome Sanabria, una joven extraordinaria, hablando en un panel la visión del futuro de Colombia desde el liderazgo juvenil. Uno de los congresos gremiales más grandes del país. Nos enorgullece mucho que Jerome ya esté en esos escenarios tan importantes. Y la segunda noticia es que yo mismo voy a estar también la próxima semana en Santa Marta, en el Congreso de Azorriesgos, hablando sobre perspectivas y riesgos en la economía colombiana. Entonces, dos chismes que les quería contar que son muy importantes para nosotros. Sigan con el video. Esta crisis explícita se manifiesta de muchas formas. Por ejemplo, en el asunto de los medicamentos. Durante este año ha habido 259 referencias de distintos medicamentos, de acuerdo al INVIMA, que han estado en monitoreo, en riesgo o ya directamente en desabastecimiento. Por eso es que cada vez se están multiplicando más las quejas sobre las dificultades en la provisión de medicamentos, y esto es un problema financiero, el problema financiero que confiesa Jaramillo sí existe, sobre el que muchos habíamos advertido. Pues el propio ministro de Salud nos dice, oiga, es que no hay plata, y si no hay plata, ¿cómo esperamos que los proveedores de medicamentos cumplan con las entregas en las cantidades necesarias y en las referencias necesarias? Si es que esa falta de plata se transmite a toda la cadena, no solamente a las EPS, sino a los proveedores de las EPS. Manifestaciones de esa crisis explícita que por fin, en ese arranque de sinceridad, reconoce el ministro de Salud de Petro. Pero la segunda confesión también es importante. Escuchémosla. 12.000 personas para Antioquia van a estar trabajando. Las estamos escogiendo nosotros, ¿no? Llega la platica ahí al gerente del hospital y el alcalde es el presidente. Ah, sí, que hacen política. Bueno, ¿yo qué puedo hacer? Están pagando los votos de las pasadas elecciones y con eso ya van a cuadrar los votos de las próximas elecciones. Ah, bueno, lo importante es que hagan el trabajo. Acá al final lo que nos está diciendo Jaramillo es algo en lo que muchos hemos insistido durante mucho tiempo, y es que el Estado tiene enormes problemas en la prestación de servicios de salud. Dice Jaramillo que bueno, lo importante es que se preste el servicio, no importa que se estén contratando personas para hacer política, para ganar las próximas elecciones, que los recursos de la salud se estén usando en hacer politiquería. Muy cínico, muy descarado Jaramillo, pero es una realidad. El Estado opera con unos incentivos, los políticos que están en el Estado operan con unos incentivos muy malos, por eso tienden a contratar personas no por sus capacidades médicas o por el conocimiento, sino por razones especialmente políticas. Acá lo que nos da Jaramillo es una clase, en el fondo, de ciencia política,
Y por eso mismo, los que decían es que lo importante es que no sea un negocio la salud, estaban tan profundamente equivocados, porque es que para los políticos la salud también es un negocio. La diferencia fundamental es que cuando la operan los políticos tienen unos incentivos asociados a expandir el gasto burocrático. Ellos no tienen incentivos de generar utilidades porque no se trata de empresas que generan un retorno, sino de ampliar y ampliar el gasto, ampliar y ampliar la contratación burocrática, tal como lo dice Jaramillo. Ningún político le interesa ser más eficiente en la operación del sistema de salud, de un hospital, de una clínica del pueblo. Al contrario, le interesa ser más ineficiente para expandir el gasto y tener más recursos entrando desde el erario. A un empresario, en contraste, no digo que no pueda ser corrupto, por supuesto que lo puede ser, y de hecho han habido muchos casos de corrupción en el sector privado, pero los incentivos generales lo impulsan a ser eficiente en la prestación del servicio, a atender a los pacientes que son clientes de su organización de la manera más eficiente, prestar el servicio pero sin derrochar los recursos. Ese punto es fundamental, porque si tenemos recursos escasos, como decía Jaramillo, no hay plata para pagar los presupuestos máximos, pues el operador del sistema de salud tiene que buscar eficiencias, porque cada vez vamos a tener más presión en costos en el sistema, con una población que se está envejeciendo. Si es el Estado, si son los políticos, pues van a estar incentivados a expandir el gasto de manera no eficiente, contratando gente para hacer política, como dice Jaramillo. Los privados, por el contrario, con los incentivos adecuados, pueden usar esos recursos de manera más eficiente. Y es lo que hemos visto en Colombia históricamente. Por eso las instituciones prestadoras de salud privadas tienden a ofrecer un mejor servicio que los perversos hospitales públicos que históricamente hemos tenido en Colombia. Hace poco visité uno en Buenos Aires, en Argentina, y es el mismo modelo, pero si uno se va al Hospital Universitario de Cali, por ejemplo, del Valle, pues históricamente ha tenido problemas en la prestación del servicio pues, profundos, ¿no? Mientras que en la misma ciudad se encuentra uno con clínicas de primer nivel mundial como la Clínica Valle del Lil, y no es que haya tenido menos oportunidad, peor financiación el hospital público, no, es que los incentivos de los administradores han llevado a que no se hagan las inversiones, a que no se tomen las decisiones adecuadas, sino que la prioridad, como explica Jaramillo en esa clase magistral de ciencia política, que fue ese discurso, que algunos leen como cínico, pero además de ser cínico también es descarnado, pues los incentivos están orientados a gastar más y hacia la ineficiencia.